Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas? Con motivo de llevarse a cabo el primer simposio internacional LIJUNED virtual sobre literatura infantil y juvenil, y cuyo lema es La guarida del león y la leona, les saludamos desde Argentina, más precisamente la Patagonia Argentina. Gilda Correa y yo, Cecilia Díaz, somos docentes que trabajamos en un mismo instituto de formación. Este instituto se llama Paulo Freire y está ubicado en la localidad de Centenario. Centenario es de la provincia de Neuquén. Bueno, como les decía, mi nombre es Cecilia Díaz, soy profesora en letras y especialista en escritura y literatura. Actualmente estoy terminando una licenciatura en la Universidad Pedagógica de Buenos Aires sobre la enseñanza de la lectura y escritura en la escuela primaria. He participado en capacitaciones realizadas por la Universidad Nacional de Comahue y también patrocinadas por un instituto de formación docente número 12 de acá también de Neuquén, en literatura infantil. Y con mi compañera hemos participado ya de un simposio realizado acá en la zona sobre la misma temática. Bien, nuestro trabajo, le pusimos un título eh, acerca de las lecturas literarias a través del juego. La literatura, vamos a hacer un principal paneo acerca de por qué literatura infantil, ¿no? La literatura infantil surge a partir de considerar a la infancia, más precisamente infancias, como momento particular en la vida de las personas, con sus intereses y con la capacidad de comprender el mundo desde una perspectiva diferente que la que tienen los adultos. Debemos entender entonces que la literatura infantil es y debe ser siempre un producto serio, consciente y también eh, colmado de recursos literarios que enriquezcan estos textos. Para nada, entonces, cuando hablamos de literatura infantil, se puede infantilizar, es decir, de menospreciar la capacidad de los niños, niñas y jóvenes para interpretar, dar sentido y construir sentido a partir de las lecturas propuestas. Desde un punto de partida proponemos, y tal como lo postula Laura de Betach, también escritora infantil, desplegar una variada gama de textos, considerados infantiles o no, entre los cuales los niños puedan elegir. Esta oportunidad debería darse en cualquier contexto, ¿sí?, dentro y fuera de las aulas. Además, debemos tener en cuenta que también en este tiempo aparecen nuevos dispositivos tecnológicos con los que las infancias cuentan. Eh, por ejemplo, una computadora, un celular, una tablet, ¿sí? No existe una única forma de leer, tampoco hay un solo modo de leer. En otras palabras, cada niño, niña, niñe posee una trayectoria única, la que le permitirá seleccionar, relacionar y dar sentido a los textos elegidos. Y esa lectura la podrá hacer de diferentes maneras, desde un texto concreto, desde una pantalla de celular, y también se puede hacer, como nosotros lo proponemos en este trabajo, a través de una forma de juego y una dramatización. ¿Cómo se trabaja la literatura en nuestro país? Bueno, en buena parte de nuestro país, la literatura en las aulas se trabaja a partir de la llamada conversación literaria, como propone Cecilia Bayur en un trabajo presentado en el 2015. Aclaramos que como docentes de instituciones formadoras, nos interesa analizar cómo se trata la literatura dentro de estas instituciones educativas. Por lo tanto, se les brindan lecturas a los niños y niñas y a continuación se habilita la palabra, ¿sí?, para que ellas y ellos otorguen sentido a esa lectura a partir de sus vivencias, lecturas previas, saberes populares. En este proceso surgen algunos conceptos propios de la literatura, que no necesariamente vamos a trabajarlos como categorías teóricas, sino que esas construcciones nos van a permitir dar sentido a las lecturas. Pero también aparecen otros sentidos ligados a esa misma lectura que tienen que ver con sus vivencias, con sus creencias, otras lecturas. Y en este contexto, la lectura solamente del título de una obra
puede ser un disparador para la fantasía. Relacionado con lo anterior, y desde los aportes del enfoque etnográfico y los estudios de la sociología, el análisis del discurso, los aportes de la psicología social, se propone relevar y estudiar sentidos que docentes y alumnos ponen al ruedo en la cotidianidad escolar y que no siempre son recuperados en los desarrollos sobre la enseñanza de la literatura o que vienen siendo trabajados a medio camino. La idea es hacer foco en la cultura escolar, aquello que resulta de la convivencia entre lo que proponen las políticas educativas y lo que realmente sucede en el aula, y con docentes quienes hacen híbridos de los diferentes enfoques y métodos. Cuando hablamos de híbridos nos referimos a que a veces combinamos, ¿sí?, enfoques y métodos para poder llegar de la mejor manera a nuestros estudiantes. Y también nos encontramos con estudiantes que aportan a la comprensión y otorgamiento de sentido desde sus propias vivencias, niños que vienen de diferentes culturas. Nosotros vivimos en un país en donde las migraciones son permanentes por las dificultades de trabajo, por los trabajadores golondrina, por los asentamientos petrolíferos en nuestra zona. Mucha gente viene de diferentes partes del país y también de países limítrofes a trabajar y por lo tanto vienen con sus niñas a estudiar. Todas esas vivencias hay que tenerlas en cuenta de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que nuestro trabajo excede el aula. Es interesante poder, desde las escuelas y desde los institutos, trabajar mancomunadamente para hacer investigaciones acerca de lo que sucede, ¿sí?, alrededor de esas comunidades, de lecturas que se dan por fuera del aula, pero que cuando nosotros otorgamos textos literarios dentro de ellas, empiezan a surgir esos sentidos. Hace ya más de 2 décadas que en la Patagonia, sobre todo en el valle de las provincias de Río Negro y Neuquén, se viene planteando y trabajando sobre el tema de la literatura, los niños y los jóvenes. Nuestra formación comienza a partir de cursos avalados por la Universidad Nacional del Comahue, como ya lo había mencionado, pero organizado desde un centro denominado CEPROPALIG, ubicado en la Facultad de Ciencias de la Educación en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, y desde el Instituto de Formación Docente número 12 de la ciudad de Neuquén. Nuestro trabajo en institutos de formación de nivel inicial y primario nos condujo al principio en forma autodidacta a incursionar aún más en este terreno. Actualmente seguimos formándonos en capacitaciones virtuales y por otra parte los trabajos de investigación llevados a cabo y desde nuestro propio campo nos han conducido a conocer literaturas también regionales o con autores desconocidos por el canon que circula en las escuelas. Sus textos se trabajan en las aulas con la esperanza de que nuestras alumnas sean en el futuro transmisoras de esta nueva literatura a los niños. Por otra parte, a nuestra zona es necesario aclarar que a veces no llegan todos los autores o títulos de los textos denominados infantiles. Por lo tanto, debemos conformarnos con lo que encontramos en el mercado o lo que nos facilitan las bibliotecas. Un aporte significativo al área constituyó el envío de cajas de libros desde Nación. Durante los años 2012-2015, el gobierno envió muchísimas cajas de textos literarios a las diferentes instituciones. Hasta el momento no hemos vuelto a recibir otro aporte de estas características. Por lo tanto, los docentes a veces hacemos circular lo que tenemos. Y de esa manera enriquecemos nuestra tarea. Hay autores que siempre aparecen en escena, lo que no quita que surjan otros menos conocidos, ¿sí? Por ejemplo, María Teresa Andrueto, María Cristina Ramos, Liliana Bodoc, Graciela Montes, Ana María Yúa, Itzvan, Gustavo Roldán, María Elena Walsh, Esteban Valentino, Silvia Parraguirre, muchos otros autores y autores que no hemos mencionado aquí. Esta sería la parte del encuadre más bien teórico y también de experiencia que nos enmarca para presentar ¿sí?, esta propuesta de cómo introducir la lectura en el niño o en la niña a través del juego, a través de una forma más dinámica. Yo dejo a mi compañera que ella haga la presentación de esta parte.
Muchas gracias, Ceci. Bueno, como había dicho al comienzo, Cecilia, en esta oportunidad, bueno, mi nombre es Gilda Correa, teníamos el agrado de compartir con ustedes nuestra experiencia en cuanto a las propuestas lúdicas de lectura que se han llevado a cabo en la ciudad de Centenario, la provincia de Neuquén, en el Instituto de Formación Docente número 9, Paulo Freire. En esta oportunidad nos tocó trabajar juntas y trajimos dos propuestas lúdicas llevadas a cabo a formadores, a estudiantes, a un público adulto, para que puedan replicar, estos estudiantes puedan replicar estas propuestas en las salas o en algún otro contexto no educativo, también lo puedan llevar a cabo. Yo voy a pasar a contarles cómo fue esta experiencia. El rincón del juego en el nivel inicial es un espacio dentro de la sala que ha adquirido características distintas, que invita a experimentar, se ha transformado para jugar. Es un método pedagógico que conjuga la palabra y el movimiento, estimula la creatividad y se constituye en un material excelente para la estimulación literaria. Como debíamos pensar en una propuesta de rincón o lúdica dentro del aula para un público adulto, se nos ocurrió que podíamos planificar un lecturante. Esta idea apareció vinculada con el trabajo que se venía desarrollando en el espacio de literatura y formación del lector, es decir, la lectura del libro álbum. El lecturante es una práctica de lectura que copia la idea culinaria de un restaurante para motivar a los jóvenes a compartir distintas experiencias, puesto que se basa en la dinámica de un típico lugar para degustar platos. Están conformados por una entrada, un plato principal, un postre y una bebida. ¿En qué consiste esta práctica? En este caso, en esta oportunidad, las docentes proponemos una jornada de juego ya planificada para la cual hemos elegido texto literario de toda clase, como cuentos, libros álbum, poemas, adivinanzas, letras de canción. El día señalado, los estudiantes llegan al aula, a la sala, preparada como si fuera un restaurante donde podrán ver el menú del día. Una carta con los platos principales, entradas, postres, conformadas con distintos tipos de texto. En lugar de ser degustado como habitualmente lo hacemos con la comida, en esta ocasión compartirán lo que se deseen con los demás que le hayan tocado. En todo momento serán atendidos por mozas que estarán representadas por las docentes, las que repartirán distintos tipos de texto para que vayan compartiendo, charlando a partir de sus lecturas. En estas lecturas podrán surgir sus propias vivencias, su lectura ya hecha, y si quieren repetir no habrá ningún problema. Lo que sigue es una propuesta trabajada, como les decía al comienzo, con adultos, con futuros profesores en el nivel primario. Les voy a comentar más o menos, les voy a dar una orientación acerca de cuáles fueron las propuestas de lectura. El menú del día, que tenían la opción 1, la primera opción, entrada de canapés de epígrafe o aforismos, bebida suspiro de haikus, plato principal, el plato feroz lobo de Emily Kravitz, postre helado de táctica y estrategia de Mario Benedetti. El segundo plato, entrada frases inolvidables, bebida, suspiro de haiku, plato principal, cuentos clásicos como por ejemplo Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, postres, canciones revitalizantes del rock nacional, infusión té energizante, chistes o adivinanzas. Los comensales tomarán asiento y luego arman su menú en relación con lo propuesto por la pizarra, las profesoras toman el pedido y se los entregamos en distintas mesas. Antes de realizar la sugerencia de la casa, en este caso el plato tradicional, Borges, Cortázar y Benedetti, y luego un haiku que corre cuenta del restaurante. Nuevamente recuerdo que esto fue llevado a un grupo de estudiantes adultos. Por lo tanto, la adaptación de este tipo de textos se puede dar de acuerdo al público lector.
Bien, luego una vez que se reparten los platos de entrada, se les invita a compartir las lecturas que les han tocado y si quieren hacer pequeñas reflexiones. Seguidamente se servirá el plato principal, las bebidas. Para finalizar, se pondrá sobre la mesa el postre que consistirá en una canción, poema. Dejaremos que los comensales compartan estas delicias si prefieren hacerlo sentados, parados, si le quieren leer a algún compañero, si quieren leerlo solos o a sí mismos. Eso quedará a cuenta de cada lector. Además contamos con un libro de sugerencia para que aquel que no haya podido asistir al evento lo pueda reseñar y lo pueda sugerir. Bien, esa fue la primera propuesta que fue llevada a cabo a este grupo de estudiantes. La segunda propuesta surge del club de lectores. La tarea de planificar un club de lectores nos estimula gratamente, puesto que nosotras mismas en algún momento de nuestras vidas formamos parte de un grupo en el que compartimos nuestras lecturas con los demás. Tal vez no nombrábamos de esta manera, pero con el simple hecho de juntarnos a leer, de contar lo que habíamos leído, ya estábamos experimentando la riqueza de estos encuentros. Como dice Graciela Montes, leer es construir sentido, y aquí no solo se refería a la lectura de los libros, sino a todo lo que leemos e interpretamos durante toda nuestra vida, incluso cuando no poseemos la palabra, en nuestras primeras infancias. Y esas lecturas son las que debemos recuperarlas en las escuelas, la que han hecho nuestros estudiantes a lo largo de toda su vida, animarlos a que exploren, a que hurguen, a que busquen inicios. Nunca censurarlos, porque no leen como a nosotros nos gustaría que leyeran. Es también vital acercar a los niños y a las niñas al libro, al léxico, a su particular organización y a su materialidad, corporeidad, tocarlo, sentirlo con sus manos. La escuela es la gran ocasión, dice Montes, teniendo en cuenta que muchas y muchos niños no pueden acceder fácilmente a la cultura escrita. En algunos casos la escuela es la única oportunidad de acercar a los niños a la literatura. Para ello debemos garantizar un espacio, un tiempo, mediaciones, compañías que el lector instale en su posición de lector. La lectura debe ser una experiencia única, de forma que se podrá apreciar la lectio de cada escritor, de cada lector, perdón. En este contexto nos interesa la propuesta de Montes de formar círculos. Escena en la que un grupo de personas, incluido el maestro, la maestra, han constituido una forma de sociedad. Para recuperar la comunidad del aula, proponer texto, porque de esta manera es una forma de enseñar a leer. Permite muchas entradas, el texto literario permite muchas entradas. No son unívocos, tiene una capacidad de extrañamiento, de seducción, que ejerce sobre otros tipos de textos. Los hace únicos, y quizás al final habremos construido una formación de un lector inmerso en una sociedad de lectura, sin manipularlo ni afectiva ni ideológicamente. Algunos de los propósitos de esta actividad es seleccionar autores, un corpus de textos literarios variados con objetivo de mostrar algunos reconocimientos nacional y propuesta estética de autores internacionales que puedan resaltar el rico valor estético de su cultura. Pensar en la ficción como un lugar que permite expandir nuestros conocimientos y el de nosotros mismos. Algunos textos seleccionados, autores que ya Cecilia lo había nombrado, por ejemplo, habíamos seleccionado para esta actividad Papelitos de María Cristina Ramos, Mascota Inventada de Ana María Ayúa, Mateo y su gato rojo de Silvina Rocha, Sorgo de María Teresa Andruet. Algunos contenidos que se llevan a cabo, la lectura como práctica social, construcción de un trabajo social, los procedimientos estéticos, ya sea el abordaje de los textos desde distintas perspectivas. Bien, esta actividad se llevó, bueno, al comienzo, nuevamente también fue propuesta por un grupo de adultos del profesorado de educación primaria,
y en la primera semana se hace una convocatoria donde se invita a este encuentro, a este círculo de lectura. Entonces se le espera al ingresar al aula con la diversidad de textos literarios propuestos, se le invita a que formen una ronda y que puedan compartir qué les sugiere el título, qué texto eligieron, por qué lo eligieron. Ese es el primer acercamiento que tenemos, la primera lectura. En una segunda instancia, en una segunda lectura, deberán tener los siguientes aspectos en forma de orientación, los siguientes aspectos para el análisis de este tipo de texto, los procedimientos literarios, la musicalidad, la construcción de los personajes, la ambientación, la focalización en los detalles, las ilustraciones que aparece, el uso de colores, contrastes, formas, planos, perspectivas. Y por último, pensar intervenciones para cada texto. Luego se le pedirá que redacten una serie de recomendaciones que harían si tuvieran que presentarlo a alguna compañera, algún compañero del mismo instituto de otros años. Bien, esta ha sido las actividades que se han llevado a cabo en el Instituto de Formación Docente número 9. Ahí están las experiencias que hemos compartido junto a Cecilia. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado y gracias por la oportunidad de compartir nuestras experiencias.